Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, la crisis en Francia, los problemas del presidente François Hollande. Nuestro hashtag numeral, crisis en Francia. Bienvenidos. Estamos ante una crisis de una gravedad excepcional, una crisis larga que empezó hace más de 4 años. Tenemos que darle a nuestro tejido económico la capacidad de afrontar la competencia, desarrollar su actividad y que pueda crear empleo. Queremos una verdadera política de relanzamiento económico, de crecimiento, de creación de empleo y justicia social, pues hay demasiadas desigualdades. Cada vez hay más ricos, pero sobre todo cada vez hay más pobres. Estamos en una situación extremadamente grave. Recuerdo que la reducción del déficit a marchas forzadas está a punto de hundir a todas las economías europeas y nosotros no queremos, estoy obligado a decirlo, que la Unión Europea continúe su descenso al infierno. Bueno, y para hablar de lo que está sucediendo en Francia, de los problemas políticos, de los problemas personales del presidente François Hollande y de los problemas socioeconómicos de Francia, estamos con 3 franceses. Algunos ya muy colombianizados, pero franceses en fin. Marie-Ève Duteuf, corresponsal de Le Monde y profesora de la Universidad Externado. Bienvenida, Marie-Ève. Eugénie Richard, también profesora del Externado y experta en mercadeo político, y Philippe Ziguel, director de la agencia France Presse en Colombia. Bienvenidos a ustedes 3. Les propongo que para entrar en tema hablemos de si hay crisis o no, si el numeral es correcto o no. ¿Hay crisis o no hay crisis en Francia? Sí, creo que podemos decir que hay una crisis severa. El gobierno cambió por la tercera vez y François Hollande, el presidente francés, ha alcanzado niveles de popularidad muy bajos. Nunca en la historia de la llamada Quinta República el presidente había alcanzado niveles de popularidad tan bajos. Entonces sí creo que podemos decir que hay una verdadera crisis. Un parte de los parlamentarios franceses dicen que no apoyan la política del gobierno. Hay muchos exministros. Incluso los del gobierno los del partido de François Hollande. Del Partido Socialista, sí, son llamados, los llamamos los parlamentarios rebeldes, entre comillas, y unos amenazan de no votar la confianza al gobierno. Y si eso ocurre, podría desembocar sobre una crisis muy, muy grave, ¿no? ¿Y se vive como crisis? Sí, yo creo que hay una triple crisis, de verdad. Primero hay una crisis económica. El gobierno, después de 2 años de su política económica, no se ve reflejado unos buenos resultados. François Hollande había prometido al momento de su elección de reducir el déficit público y de reducir el desempleo en Francia, y por el momento no se está viendo. Después hay una crisis política, porque efectivamente François Hollande no logra hacer el consenso alrededor de su discurso y de su persona en su propio partido. Y en tercera parte hay una crisis muy fuerte de legitimidad del presidente. Su autoridad se vio muy destrozado por varios episodios políticos, pero más que todo por el libro de su ex compañera Valérie Trierweiler, que sacó un libro en el cual insulta y humilla públicamente al presidente de la República, como venganza de su romance que le salió mal. Porque sabemos todos que el presidente le fue infiel, entonces esta mujer se venga en este libro, es como un crimen pasional, digamos, o un asesinato político, ha dicho la prensa, en el cual el presidente se ve totalmente humillado.
así de grave, Maya, lo que todo hizo Valéry. Todo le está saliendo mal y hace 2 años que todo le sale mal. Entonces la pregunta, o sea, nadie duda que, como lo explicaba ahora Eugénie, estamos en el momento de lo que llamamos el nuevo año escolar, universitario y político. O sea, el Parlamento salimos de un largo verano, porque hay largas vacaciones en Francia, y empieza de nuevo la actividad política y se hace en una crisis de deliquescencia de la política que efectivamente la percepción de muchos es que nunca habíamos visto así un presidente con problemas de legitimidad, con problemas de autoridad, con problemas de, o sea, todo. Y la pregunta que se está haciendo es saber si es una crisis de este presidente o una crisis institucional más allá de casi que de lo político en Francia, que si eso puede llevar a la renuncia del presidente, eso puede llevar, ya hay unos que piden una reforma constitucional, que dicen que son las instituciones que para no entrar en un... Pues tenemos una constitución que en el 2018 va a cumplir 50 años de existencia, que ha sido reformada varias veces, pero para resumir, que le da muchos poderes al presidente. Se hizo en el 58 después de un largo periodo de gran inestabilidad gubernamental porque el Parlamento podía trancar la acción del gobierno, y cuando volvió el general de Gaulle, que había sido el héroe de la Segunda Guerra Mundial, que volvió al poder de manera muy poco constitucional, si no hubiese sido en Francia, se hubiese llamado un golpe de Estado. En el 58 él quiso reformar las instituciones y en este momento la preocupación era dar poder al Ejecutivo para poder gobernar, aunque tuviera sí problemas de mayoría en el Parlamento. Entonces, y 4 años después de la adopción de la Constitución, él cambió un articulito. Y el articulito era decir que el presidente iba a ser elegido al sufragio universal. Tenemos un presidente en el sistema institucional francés con muchos poderes, muchos poderes. Inclusive se ha hablado de monarquía republicana para decir la acumulación de poderes que tiene el presidente. Entonces, cuando tenemos un presidente tan débil como parece ser Hollande en este momento, a la cabeza del Estado y en su propio partido, pues obviamente hay una mezcla entre la crisis coyuntural y la reflexión sobre las instituciones. Bueno, yo creo que esto que acabas de plantear, Maya, merece que lo desmenucemos durante el programa, pero les propongo que primero miremos una nota sobre coyuntura, sobre lo que está pasando en Francia en este momento. El libro publicado por Valéry Trierweiler, ex primera dama y periodista, puso al presidente francés François Hollande en el centro del escarnio público, tras la publicación de un libro vengativo sobre su relación con el presidente. El texto, titulado Merci pour ce moment, en español, Gracias por estos momentos, no solo describe el descubierto del amorío de Hollande con la actriz Julie Gaillet, sino que también relata a un hombre deshumanizado y que desdeña a los pobres, a quien se refiere como les sans dents, los sin dientes. Trierweiler fue objeto de virulentas críticas por parte de la izquierda. El gobierno francés pidió un trato digno y le acusa, entre otras cosas, del rechazo a los pobres. Francia está viviendo un momento crítico en su historia económica, la cual no creció en el primer semestre de 2014, dejando una tasa de desempleo del 10.3%. Esta cifra ha generado la creación de un programa de ajuste llamado Pacto de Responsabilidad, el cual prevé ahorrar 50.000 millones en gastos públicos entre 2015 y 2017, rebajar en 38.000 millones las contribuciones de las empresas con el objetivo de crear empleo y fomentar la actividad económica. Llamo a cada país a aliarse ahora en un consenso europeo, lanzó el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Debemos superar las diferentes ideas políticas que provienen de una capital u otra. Necesitamos un consenso europeo. Le gouvernement aura aussi à convaincre l'Europe que cette contribution de la France à la compétitivité, à la croissance, doit être prise en compte dans le respect de nos engagements. Car ma conviction est faite, renforcer l'économie française, c'est la meilleure façon de réorienter l'Europe. De forma sorpresiva y tras recibir duras críticas de 2 de sus miembros, el primer ministro francés, Manuel Valls, presentó su renuncia al presidente François Hollande,
quien lo ratificó en su cargo y le solicitó que conformara un nuevo gobierno. Este cambio de gabinete subraya la crisis política en Francia al intentar equilibrar la presión de la Unión Europea para reducir el déficit con las demandas domésticas y recuperarse de una economía que no mostró crecimiento en los últimos 2 trimestres. El número de desempleados en Francia sigue aumentando por 9º mes consecutivo, con 26.100 nuevos inscritos en la Oficina para el Empleo, con más del 0,8%, alcanzando un nuevo récord de 3,42 millones. Para reducir el paro hace falta una nueva política y eso supone tomar decisiones, elaborar las leyes, hacerlas votar, aplicarlas y luego vendrán los resultados. Antes del verano fijamos el ritmo de las medidas para acabar con el desempleo. No podemos pedirle a los desempleados que sigan esperando. Hay que tomar medidas de urgencia y los contratos subvencionados pueden ser útiles a corto plazo como medidas de urgencia, pero hay que ir más allá. Hay que reformar el mercado de trabajo, reformar la fiscalidad y eso es a largo plazo. Mientras tanto, la popularidad de Hollande atraviesa su momento más bajo. Según la última encuesta, el 80% de los franceses no confían en que sus medidas económicas puedan sacar al país del estancamiento. Ambos, tanto Valls como Hollande, llevan semanas reiterando que no van a cambiar el rumbo de su política económica, pues haría incoherente la gestión del gobierno. En el contexto actual, las prestaciones sociales serán congeladas hasta octubre de 2015. Tenemos que darle a nuestro tejido económico la capacidad de afrontar la competencia, desarrollar su actividad y que pueda crear empleo. Yo tengo que fijar el rumbo y el ritmo. El rumbo es la recuperación de Francia, donde hay un desempleo alto, una competitividad degradada, un déficit considerable, un endeudamiento histórico. Mi misión es la recuperación de nuestro país y voy a fijar una agenda de recuperación. 2 años. Bueno, como todos los jueves, manden sus preguntas a la cuenta de Twitter, @INTL. Entonces volvamos, digamos, con el planteamiento que hacía Magallan, que era un poco cómo esto podía ser una crisis estructural que se manifestaba a través de una erupción de, digamos, de lo conjuntural. ¿Por qué no empezamos describiendo lo conjuntural y explicando realmente qué fue lo que significó este libro, Philippe, para el presidente Hollande? Bueno, yo diría que ese libro es el puñazo final, pero no hay que olvidar que antes de eso Hollande ya estaba muy bajo, tenía muy poca confianza de los franceses. Yo creo que el mal original es que Hollande no ha cumplido con las promesas que había hecho durante su campaña electoral. Había dicho que iba a invertir el rumbo de Europa y finalmente firmó el pacto fiscal que había concluido su predecesor Nicolas Sarkozy. Dijo que iba a parar el crecimiento del desempleo. El desempleo no deja de crecer, ya pasando los 10%. Había dicho que iba a dar más poder adquisitivo a los franceses y ha subido los impuestos también como el gobierno anterior. Entonces ya había bajado mucho, digamos, en los sondeos de popularidad. Y el libro de Traveler fue un golpe muy duro porque le quita, yo diría, la única cosa que le quedaba era su capital de simpatía, ¿no? Hollande parecía como una persona muy simpática, un tipo que hace chistes, que es muy cómodo con la gente, y cuando uno lee ese libro aparece aparece como un personaje cínico, no le caen bien los pobres, se burla de los pobres. Para un mandatario socialista es un pequeño problema, ¿no? Entonces, y se porta muy mal con su mujer, con su compañera, pues no estaban casados. Entonces le quita la única cosa, ¿no?, que le quedaba, o sea, su lado jovial, simpático. Entonces no le queda nada, ¿no? Pero, digamos, uno puede pasar por encima lo que pasó con este libro. ¿No se está americanizando Francia? Porque este planteamiento de que el carácter, el talante humano del gobernante cuenta. Sí. Es una cosa muy americana, ¿no? De que la vida personal de los personajes públicos dice mucho sobre lo que son como figuras
en su quehacer público también. Y en Francia parecía que eso no se daba. O sea, Mitterrand, ¿cuántas décadas se ocultó el romance que mantuvo con una antigua trabajadora y con quien tuvo una hija que se hizo público durante el sepelio? O sea, ¿no se está americanizando? Eso es algo nuevo, de verdad. Durante mucho tiempo, entonces, en Francia estábamos en esta república monárquica en la cual el presidente tenía un aura, el presidente nadie lo podía atacar. Estaba como un personaje un poco acartonado, un poco distante, pero tenía realmente el respeto tanto de la opinión pública como de los medios de comunicación. Y desde Nicolas Sarkozy, que intentó romper un poquito esta imagen del presidente acartonado, del presidente ahí distante, que intentó ser un presidente más a la americana, más cercano a la gente, pues ahí François Hollande está empezando a pagar digamos, los costos de esta... De esta nueva imagen presidencial que tiene que ser menos sagrada y mucho más cercana a la gente. Entonces, efectivamente, antes no se hablaba nunca de los escándalos amorosos de los mandatarios, y ahora desde Sarkozy empezamos a hablar. Entonces hubo el episodio Cecilia Sarkozy, después se casó con Carla Bruni, y ahora llega François Hollande, y François Hollande entonces llega con Valérie Trierweiler, y de repente salen en la prensa estas fotos del presidente que le lleva los croissants a su amante por la mañana, esta actriz de cine, y entonces la primera dama entra en colapso nervioso, entra en el hospital. Cuando sale del hospital, el presidente manda un mensaje a la AFP diciendo: ya he decidido poner un término a mi relación con Valérie Trierweiler. Entonces es como claro, algo eso terrible. Es inaudito en Francia, ¿verdad? Eso es algo nuevo, y realmente esta figura presidencial que antes tenía toda la autoridad, que tenía presencia, pues se está empezando a perder. Realmente hay una degradación, una desacralización de la figura presidencial en Francia. Sí. Eso es algo nuevo, y creo que eso contribuye también a la caída de François Hollande, que ya no está respetado ni por los medios de comunicación, que empiezan a exponer. Exactamente. Para pasarle aquí la pregunta, ¿qué plantea en términos de cubrimiento, Maya, este proceso? Un cambio radical en lo que era la cultura política francesa, que no solamente es distinta entre Francia y Estados Unidos. Yo creo que hay dos culturas políticas, los países, llamémoslos latinos, que es a Francia, Italia, España y América Latina, porque en Colombia tampoco la vida privada de los hombres políticos se expone en la plaza pública, y la cultura anglosajona, donde se piensa que un responsable político, para poder liderar el país, tiene también que comprobar cierta rectitud en su vida personal. En los países latinos la idea es que usted, poco importa que sea fiel en el matrimonio, eso no lo hace buen o mal gobernante. Y uno ve que efectivamente eso ha cambiado radicalmente en Francia. Es más, yo creo que las 3 últimas veces donde me invitaron, y te agradezco, para hablar de política francesa, era ahora porque Valérie Trierweiler, la amante del presidente, saca un libro. La última vez es porque el presidente del FMI y posible candidato a la presidencia de la República está acusado de violación en un hotel en Nueva York, y porque nuestro anterior presidente se casó con una modelo, Carla Bruni. Que los presidentes hayan tenido vidas, que haya cierto libertinaje en la vida política o en la vida conyugal francesa, no sé, eso es anterior. O sea, todos los periodistas sabían que Mitterrand tenía otra mujer y una hija. Y Jacques Chirac tenía un montón de amantes y las novias también de Valéry Giscard d'Estaing, y Jacques Chirac, claro. Todo el mundo lo sabía, y había como un pacto de silencio. Eso no se ventila en la plaza. Pero la diferencia es que François Hollande había prometido, hizo campaña con ese lema: yo voy a ser un presidente normal, ya basta de lo de Sarkozy, que mostraba su vida privada, yo voy a ser un presidente normal, que ya se ve que finalmente no pudo cumplir tampoco con esa promesa. Y yo creo que el libro de Trierweiler tiene mucho éxito porque entra en resonancia con lo que están viviendo los franceses, el sentimiento de haber sido traicionado por el presidente. Obviamente no es en el mismo nivel, pero yo creo que por eso ese libro tiene mucho éxito. Hay que decirlo ya, el libro es agotado, no se puede comprar en las librerías. O sea, es un éxito, hay que relativizar un poco, me parece, porque en la clase política
se sigue, o sea, nadie, incluso en la oposición, nadie que quiere capitalizar mucho el libro porque siento que es un golpe bajo y algo sucio que no tiene ningún valor literario. Hay hasta librerías que se han negado a vender el libro. Entonces, en cierto mundo medio intelectual, medio irresponsable, uno siente que la oposición derecha no le quiere cobrar eso a François Hollande, actualízate, María. Sí, no, hay como algo de mucha condena en eso, pero obviamente el libro se vende, o sea, el libro se vende ya, pero bueno, 300.000 en un país de 60 millones de habitantes, 65 millones de habitantes. Para resumir, los franceses que han votado para François Hollande hizo campaña con temas de izquierda y una vez que está en el Palacio de Elíseo está haciendo una política de derecha. Y cuando leen el libro de Trierweiler se dan cuenta, supuestamente, que a él no le caen bien los pobres, que prefieren los ricos. Este hashtag, o sea, que estuvo en primera tendencia en Francia y en Europa durante varios días, está les sans dents, los sin dientes. ¿Cómo se interpreta esa expresión del presidente Eugénie? Hay un párrafo que fue replicado por varios medios en lo que Trierweiler habla dice que él se burlaba de su familia, porque su familia era de un estrato bajo. Y que, exactamente. Eso ha sido un golpe muy duro para François Hollande y de hecho él reaccionó a eso porque dijo, esta frase sobre les sans dents, eso ha sido un golpe para mí personal, pero también político. Valérie Trierweiler dice en su libro que François Hollande se burla de los pobres. Y en vez de decirles pobres, le dice les sans dents, los sin dientes. Y eso es un tema, digamos, que para el presidente de la República efectivamente socialista es un golpe muy fuerte. Y él dio una entrevista en Le Nouvel Observateur, en un medio francés, en el cual dice, yo sé de dónde vengo. Mi familia ha sido muy humilde, yo soy una persona de extracción humilde y nunca de la vida me podría haber permitido utilizar esta expresión que es expresivamente, que es muy fea. Y dentro en el Partido Socialista todo el mundo ha salido a decir, nunca escuchamos eso de la boca del presidente, eso no es algo que él dice. Entonces, no sabemos si Valérie Trierweiler ahí lo está traicionando o si es algo que fue mal interpretado, pero digamos que François Hollande ha dicho, el hecho de no tener dientes es un símbolo de pobreza muy visible. Y yo nunca me permitiría de utilizar esta expresión. Él dijo que era una mentira. Dijo en esa entrevista, es una mentira. Y Valérie Trierweiler dijo que tenía las pruebas que él había pronunciado esas palabras. Entonces, todavía ese episodio no ha terminado. La verdad, yo no entiendo mucho esto. O sea, yo no entiendo porque a mí me dicen en francés, sin dientes, yo no entiendo de quién está hablando. No es una expresión... Sí, es una expresión que hace referencia en el libro de Victor Hugo, Les Misérables, creo, ¿no? De Cosette. Sí, tiene referencias. Porque yo porque les denté, pero los sin dientes... En el libro de Victor Hugo, los pobres venden primero su cabello y después sus dientes. Efectivamente, pero eso a mí me hizo sostener eso. No sé si era... bueno, entonces... Pero el problema es que, bueno, se puede que François Hollande ha pronunciado esas palabras. De hecho, la gente dice, es imposible que Valérie Trierweiler hubiese inventado una palabra así. Pero se puede que también sea un chiste de François Hollande de muy mal gusto, lo admito, en una conversación privada. Después presentarlo como digamos, lo que realmente él piensa de los pobres, parece de hecho un poquito abusivo, bueno, ¿no? O sea, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos y pasemos a hablar un poco de lo estructural. ¿Qué está pasando con la economía francesa? Ya volvemos.